noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Preside Raúl acto político y ceremonia militar por el aniversario 50 de la Escuela Interarmas de las FARC, general Antonio Maceo. Insta Machado Ventura a jóvenes parlamentarios a jugar un papel primordial dentro de la Asamblea Nacional. Aprueba declaración final primera reunión de ministros de Educación de la CELAC en La Habana. Miles de estudiantes españoles se manifiestan contra la reforma educacional. Más de 1000 novedades literarias en Feria Internacional del Libro Cuba 2013. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidió el acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 50 de la Escuela Interarmas de las FARC, general Antonio Maceo, orden Antonio Maceo. Asistió también el general del Cuerpo de Ejército, Leopoldo Sintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, jefes militares y autoridades de la provincia de Artemisa. El presidente cubano, general de Ejército Raúl Castro Ruz, asistió a la conmemoración por el medio siglo de la Escuela Interarmas de las FARC, general Antonio Maceo. Más de 15.000 oficiales han egresado de las aulas de esta institución docente de nivel superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Raúl felicitó a la escuela en un mensaje al que dio lectura el general de brigada Juan Pérez Gil, jefe de la dirección de cuadros del MINFAR. En el aniversario 50 de este centro de enseñanza militar, les transmito mi felicitación por la honrosa tarea de formar oficiales cada vez más preparados y comprometidos con la defensa de la patria y la noble causa del internacionalismo. Sean consecuentes, entonces, con la confianza depositada en ustedes y mantengan en alto el nombre del titán de bronce, paradigma de valor e intransigencia. Un graduado de la institución resumió el acto, el general de división Onelio Aguilera, jefe del Ejército Oriental, quien inició su vida militar como camilito. Dijo que los graduados en este centro de enseñanza prestan servicio en las diferentes unidades del país. Muchos han adquirido experiencia combativa en misiones internacionalistas o también ocupan importantes responsabilidades en la FARC. Esta escuela ha desempeñado un importante papel en el desarrollo y la aplicación de los nuevos conceptos de la táctica, convirtiéndose en un laboratorio donde se ensayan y emplean los métodos de lucha que utilizaríamos si el imperialismo osara agredirnos. Prestigia esta institución un claustro de profesores de excelencia, con 80 doctores y másteres, y entre ellos un alto % de profesores titulares y auxiliares. Ellos forman a los jóvenes cadetes en una vida de orden, estudio y autopreparación, con un moderno programa de enseñanza técnico-militar. Sepan ustedes que el relevo está seguro y estén conscientes que este colectivo no los defraudará jamás. Y si el enemigo imperialista osara agredir el suelo sagrado de la patria, convencidos estén que el lápiz lo cambiaremos por los fusiles y estaremos en la primera línea de combate, conscientes de que la victoria será nuestra. Un día de celebración y reconocimientos a fundadores y trabajadores civiles de la Escuela Interarmas de las FARC, general Antonio Maceo, nombre que también identifica a la orden que le confirió hace casi 3 décadas el Consejo de Estado por sus resultados en la formación de los cadetes. Hasta el 60 aniversario. Una escuela militar con el corazón mambí y la fuerza del ejército rebelde, combinación que forma oficiales capaces de defender la independencia y la paz. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Jóvenes parlamentarios intercambiaron hoy con el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Al debate asistió el segundo secretario del partido y primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura.
Educadores, científicos, deportistas, obreros y agricultores confluyeron en su condición de parlamentarios en un encuentro con dirigentes juveniles. Durante la jornada dialogaron sobre la responsabilidad que tienen en la Asamblea Nacional al representar las opiniones y problemáticas de los cubanos desde su condición de jóvenes. Se destaquen por sus méritos, por su trabajo, por su labor, por la eficiencia en el lugar donde están, para que realmente cada vez se consoliden más como el verdadero relevo. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, insistió en que los jóvenes son los principales responsables de proyectar la sociedad hacia el futuro. Con este propósito, la Unión de Jóvenes Comunistas plantea en sus nuevos estatutos una transformación organizativa que parte de representar y entender las preocupaciones de todos los jóvenes cubanos y no solo de los militantes. Esa es la organización que queremos, que conozca los criterios que tienen los jóvenes y la manera de pensar de los niños, de los adolescentes y los jóvenes para la toma de decisiones. No puede existir una juventud desconectada de los jóvenes. Y en eso estamos trabajando. Los 102 jóvenes parlamentarios se intercambiarán con otros dirigentes del Estado y el Gobierno y este jueves visitarán centros educativos y de producción. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La primera reunión de los ministros de Educación de los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños concluyó en La Habana con una declaración final. Horas antes, y en conversación con la prensa, el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que la educación constituye un pilar para materializar los objetivos de desarrollo de la CELAC. Los 11 ministros y los jefes de delegaciones de los 26 países participantes en la primera reunión de ministros de educación de la CELAC consideraron en su declaración final a la alfabetización total de sus poblaciones como un objetivo a lograr. Trabajar en aquellos países que ya han logrado más de un 90% de su población alfabetizada, de alcanzar esta alfabetización total a más tardar en el año 2015. Y en el caso de los países que están por debajo de ese 90%, trabajar con el objetivo de lograr esa alfabetización total para el año 2020. En la hoja de ruta aprobada en la cita, también se enfatizó en la elaboración de un catálogo de mejores prácticas para la enseñanza, en la cooperación y en reforzar el papel de la UNESCO. También nos propusimos elaborar en cooperación con la CEPAL un manual de las políticas públicas en materia de educación existentes en la región y determinar las mejores vías de promover la cooperación interregional en la materia. Pero solo el desarrollo de este encuentro ya significa un gran avance. Así lo hizo notar el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Una primera reunión de ministros de educación sobre este tema tan importante que nos unen a poco tiempo de haberse desarrollado la primera cumbre de la CELAC, va expresando la voluntad política de integración que hay entre todos nuestros pueblos y las posibilidades y las capacidades reales que tenemos de lograr esa integración. Yo creo que es una reunión que además de lo que se ha planteado en lo político, en lo social, en lo integracionista, da también una expresión de belleza en todo lo que queremos conquistar por esa patria grande que es la humanidad y esa patria grande que es América Latina y el Caribe. Como resultado de esta reunión, un grupo de trabajo permanente de la CELAC contribuirá a la consecución de las decisiones adoptadas. El papel de la educación en el desarrollo social de la América Latina y el Caribe debe ser cada vez mayor. Leonmila Talancón y Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A solo 10 días de las elecciones generales en Ecuador, el candidato a la presidencia, Rafael Correa, retomó sus actividades tras los violentos sucesos del pasado lunes en la localidad de Quinindé. De acuerdo con nuevos sondeos, Correa cuenta con un 56,3% de intención de votos. Le sigue el banquero Guillermo Lasso con un 20,6% y el expresidente Lucio Gutiérrez con más del 5%. Los otros aspirantes mantienen bajos porcientos de aprobación. El Consejo Nacional Electoral informó que están creadas las condiciones para el voto de las personas con discapacidad. Además que autorizó solo a 7 empresas encuestadoras para las pesquisas a boca de urna en las elecciones generales del próximo 17 de febrero.
El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, declaró este jueves que rechaza dialogar con Estados Unidos bajo amenazas. A juicio del líder supremo, las continuas presiones y amenazas estadounidenses contra el pueblo persa durante los últimos 34 años han fracasado. Enfatizó que la política de Estados Unidos para Oriente Medio sufrió un revés, por ello pretende llevar a Irán a la mesa de diálogo bajo presión para sacar partido de estas conversaciones. Destacó además que la República Islámica aboga por la paz y está dispuesta a dialogar con cualquier nación que no conspire contra la soberanía iraní. La audiencia de confirmación en el Senado estadounidense del asesor en contraterrorismo John Brennan como director de la CIA fue suspendida hoy por las protestas de pacifistas en la sala que denunciaban los asesinatos provocados por ataques de drones. A Brennan se le responsabiliza por los bombardeos selectivos de aviones no tripulados contra supuestos terroristas. El Comité de Inteligencia del Senado tuvo acceso a un memorando secreto, el cual respalda legalmente el uso de la fuerza por el presidente Barack Obama para dar muerte a cualquier estadounidense vinculado a actividades de Al-Qaeda. Estadísticas oficiales aseguran que en los últimos 8 años Estados Unidos realizó 360 ataques con esos artefactos en suelo pakistaní. De ellos, 304 fueron desde que Obama tomó posesión en enero de 2009, con un saldo de cerca de 3.400 muertos. El primer ministro británico David Cameron pidió perdón en nombre del gobierno por el fallecimiento de entre 400 y 1.200 pacientes debido a la falta de atención, cuidados y errores de diagnóstico en el hospital Stratford, según reveló la víspera el diario The Guardian. La publicación se hace eco de un informe de 3.000 páginas sobre fallos médicos y de enfermería ocurridos entre 2005 y 2009 en el citado centro asistencial. El abogado Robert Francis, quien ha dirigido la investigación, denunció que es una historia de horrores y sufrimientos causados por un sistema que priorizó la reducción de costos antes que la salud de los pacientes. Otros 5 hospitales serán investigados por tener altos índices de mortalidad. Saludos amigos, hoy comenzaron en el latinoamericano los topes internos de la preselección nacional de béisbol y el equipo azul con la dupla Dani Betancourt, Carlos Juan Viera en el box se impuso al rojo 5 carreras por 4. Según nos reporta Carlos del Pino y Raúl Machín, los rojos dependieron del binomio zurdo Darien Núñez, Norberto González. Ambos conjuntos batearon 11 hits y no cometieron errores. Los mejores bateadores fueron por los ganadores Eriel Sánchez de 4-3 con Ron Tubey y 3 impulsadas, Raulito González de 4-3, Yosvani Peraza de 4-2, jonrón y 2 impulsadas, y Alexei Bell de 4-2. Por los rojos, Luis Felipe Rivera de 5-3, cuadrangular doble y par de compañeros traídos para home. Frank Camilo Morejón de 3-2 y José Miguel Fernández de 5-3. Mañana y el sábado también habrá accionar en el Coloso del Cerro a puertas cerradas a las 9:30 de la mañana. El cubano Jean Carlos Arias conquistó la medalla de plata en la carrera por puntos y de esa forma nuestra selección acumula ahora 2 títulos e igual número de metales plateados en el Campeonato Panamericano de Ciclismo que tiene lugar en Ciudad de México. Jean Carlos solo fue superado por el venezolano Máximo Rojas, entre tanto el guatemalteco Manuel Rodas finalizaba tercero. Las restantes medallistas de Cuba son Lisandra Guerra, oro en 500 metros contrarreloj, Merlin Mejías y Yudalmis Domínguez, oro y plata respectivamente en la persecución individual. En estos momentos transcurre la segunda jornada del evento y en noticias de último minuto suministrada por Guillermo Benítez, el equipo femenino de persecución discutirá esta noche la final ante Colombia, mientras que en el Keirin Iván Delis avanzó a la segunda ronda. Y bien amigos, hasta aquí el deporte. Gracias, Julita. El pueblo cubano rindió tributo hoy al joven revolucionario Gerardo Abreu Fontán en ocasión del aniversario 55 de su asesinato. Dirigentes del partido y el gobierno presidieron el homenaje efectuado en el Palacio de la Revolución de esta capital. Hace 55 años, en este edificio, entonces Palacio de Justicia, apareció asesinado por la dictadura de Batista el integrante del movimiento 26 de julio, Gerardo Abreu Fontán. En el mismo lugar, hoy sede del Consejo de Ministros, se reunieron trabajadores y funcionarios del Comité Central del Partido y del Palacio de la Revolución para recordar a aquel joven negro que fue torturado y mutilado antes de morir. Su obra suprema fue su vida, una vida absolutamente incomparable
una vida ejemplar que inspiró a toda una generación de cubanas y cubanos. Gerardo Abreu Fontán fue mutilado por la dictadura de Batista con el propósito de que brindara información sobre el movimiento 26 de julio. El héroe cubano nunca la ofreció. Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahora cambiamos de tema. La agricultura holguinera se recupera de las afectaciones del huracán Sandy. En el municipio de Mayarí, por ejemplo, la cosecha de cultivos de ciclos cortos y otras plantaciones garantizan la alimentación de sus habitantes. Luego del paso devastador del huracán Sandy por el territorio cubano, la agricultura holguinera tuvo que cambiar su estrategia y sembrar los campos con cultivos de ciclos cortos. Hoy se recogen en el municipio de Mayarí unas 2.000 toneladas de boniato para el consumo social y se prevé garantizar el tomate hasta el mes de agosto. A pesar de las afectaciones, en Mayarí se incrementa este año la producción de frijol con el acopio de unas 140 toneladas del grano dedicadas a la sustitución de importaciones. Una de las estrategias más efectivas ha sido intercalar el cultivo del frijol con el plátano para aprovechar mejor la tierra. Después del paso del huracán Sandy, en nuestro municipio quedó totalmente devastado en cuanto a la vianda, los granos y los hortalizas. A medida nos trazamos un plan emergente para suplir las necesidades de la población. En cuanto a la producción de ciclo corto, como el boniato, el frijol, el tomate y otras hortalizas, que hoy están dando los primeros frutos. En el polo productivo de Mayarí, uno de los más importantes en la provincia de Holguín, se trabaja en un novedoso sistema de riego que permitirá aumentar las siembras y los resultados. Un proyecto que incluye el desarrollo del arroz y el frijol como estrategia del país para garantizar la alimentación a los cubanos. Desde Holguín, Eida La Pera y Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? El tiempo continúa con muy poco cambio en nuestro país, con influencia de altas presiones. Ahora miren ustedes, hay un nuevo frente frío en el Golfo de México, pero este frente va a irse hacia el este-sudeste, cruzando por el estrecho de la Florida el sábado. Por lo tanto, solamente pudiera dar para el sábado algún incremento pequeño en la nubosidad con algún chubasco aislado en zonas de la costa norte del occidente del país y como tendrá un derrame del anticiclón por delante, refrescando muy poco, ligeramente el tiempo el sábado, nada más. Pero para mañana viernes el tiempo sigue de calor, sigue como hasta ahora y la imagen del satélite nos muestra muy poca nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, solamente alguna nubosidad en zonas de la parte oriental del país y por la mañana, temprano, al final de la madrugada y la mañana, en la costa norte del oriente por el ingreso de nubosidad que está en el mar que puede dar algún chubasco, nada más. Así que el pronóstico del tiempo será de poca nubosidad para el occidente, mucho sol por la mañana, mínimas por la madrugada que estarán ligeramente frías con valores de 16, 17, 18 grados en zonas del interior, 18, 19 y hasta 20 en zonas costeras. Mientras que por la tarde los valores de la temperatura subirán hasta 28, 29 y 30 grados con cielos parcialmente nublados y prácticamente sin lluvia. En la zona central, ahí tendremos abundante sol por la mañana, mínimas en la madrugada 17 a 20 grados y por la tarde valores de 30 grados de temperatura máxima con cielos parcialmente nublados y algún chubasco aislado. La zona oriental, ahí tendremos mucho sol por la mañana y temperaturas de 19 a 20 grados de mínima por la madrugada. Algún chubasco ocasional puede ocurrir en zona de la costa norte, pero por la tarde puede haber aislados chubascos en la zona oriental, producto del calentamiento casi de verano, con temperatura máxima de 30 y hasta 32 grados en Santiago de Cuba. En los próximos días, bueno, el sábado, como les dije, pues ese paso de la nubosidad por el norte del centro y occidente del país puede dar algún chubasco aislado y después para domingo y lunes en la costa norte del oriente del país, pero en realidad muy poco cambio en las condiciones del tiempo, las temperaturas, fíjense, refrescando muy ligeramente para el sábado, pero después subiendo en los próximos días nuevamente. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana.
Y mirando otros tópicos del acontecer internacional, tenemos que tras 2 días de discusión concluyó este jueves en Egipto la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, OSI, con un llamamiento a una solución pacífica del conflicto en Siria y el apoyo a los esfuerzos para que Mali recupere su integridad territorial. La delegación de Irán, encabezada por su presidente Mahmoud Ahmadinejad, mostró sus reservas sobre 2 puntos del comunicado referido a Siria. El mandatario persa reiteró que la oposición debe negociar con Damasco la celebración de elecciones y afirmó que corresponde al pueblo sirio determinar el futuro de su país. La cumbre celebró el estatus de Estado observador que Palestina obtuvo en noviembre pasado en Naciones Unidas y denunció la colonización sionista de los territorios palestinos. Trabajadores siderúrgicos en Francia y desencuentros entre líderes de la Unión Europea en su cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas matizaron el acontecer económico mundial de hoy. Marisela Recasens tiene los detalles. Buenas noches. Buenas noches. Europa y su crisis protagonizando la agenda mediática de la jornada. En España, miles de estudiantes de primaria, secundaria y algunos universitarios llenaron las calles de Madrid en el segundo de los 3 días de huelga contra la reforma educacional, considerada por los activistas como segregadora y clasista. La marcha estudiantil estuvo repleta de pancartas que piden la dimisión del gobierno y recortes para los bancos. Con una tasa de fracaso escolar superior al 30%, la reforma educativa del gobierno impone, entre otras medidas, revalidar los exámenes al final de cada etapa lectiva e incrementar los precios de las tasas de las matrículas universitarias entre un 15 y un 25%. En Francia, la policía lanzó gases lacrimógenos contra una manifestación de trabajadores de la industria siderúrgica ArcelorMittal que protestaron contra el cierre de plantas y los despidos previstos por la compañía en toda Europa. Según medios de prensa europeos, hubo varios heridos. También los sindicatos de la gigante siderúrgica en Bélgica denunciaron que la compañía quiere ampliar de forma ilegal el número de despidos. Y la Unión Europea busca en Bruselas cerrar sus cuentas hasta 2020. Sin embargo, hasta ahora solo han logrado fijar posturas divergentes sobre el presupuesto de la Unión. Un grupo de países encabezado por España, Italia y Francia rechaza recortar las políticas agrícola y de cohesión por considerarlas fundamentales para sus economías, mientras que otros estados como Reino Unido, Holanda, Alemania, Suecia y Finlandia, que son contribuyentes netos, defienden ese ajuste. La canciller alemana Angela Merkel opina que las cuentas comunitarias deben ser solidarias pero también rigurosas. Como era de esperar, la postura de la Merkel coincide con la del primer ministro británico David Cameron, quien advirtió hoy que sin la aplicación de nuevos recortes no habrá un acuerdo sobre el presupuesto plurianual de la Unión Europea. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Bienvenidos a este segmento de actualidad cultural que hoy toma por escenario la sala Rubén Martínez Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Aquí se presentó hoy el número 77 de la revista Unión. Esta edición de la revista Unión está dedicada de manera especial al artista de la plástica Manuel Mendive y al poeta y escritor Manuel Granados. Contiene materiales escritos por Graciela Pogolotti, María del Carmen Barcia, Nancy Morejón, Miguel Barnett, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, entre otros autores. Una entrevista al cantautor Gerardo Alfonso, las habituales secciones de poesía, lecturas y dossier completan las páginas de este número 77 de la revista Unión. Y 40 editoriales cubanas y más de 80 expositores de 31 países han confirmado su participación en la Feria Internacional del Libro de La Habana. La presidenta del Instituto Cubano del Libro, Zuleika Romay, informó que más de 5 millones de ejemplares de 3.500 títulos estarán a disposición de los lectores durante el mayor evento editorial de Cuba. Es una magnífica noticia. Por primera vez en su historia, debía haberlo dicho antes, la feria va a tener transmisión en vivo a través de internet en el canal libre 2 TV.
La República de Angola, país invitado, traerá la mayor delegación integrada por escritores, expertos y artistas representativos de la actualidad cultural del país africano. Los autores cubanos homenajeados en esta ocasión serán el Premio Nacional de Ciencias Sociales Pedro Pablo Rodríguez y el Nacional de Literatura Daniel Chavarría. Me siento también muy conmovido de verdad por la coincidencia con el aniversario de José Martí, el apóstol cubano. Y Martí realmente fue un gran predicador en América. Sailí Pérez Gordillo y Loli Esteves, Sistema Informativo. Y así termina este segmento de Actualidad Cultural. Buenas noches y hasta mañana. Los trabajadores del Instituto Nacional de Gastroenterología recibieron hoy la distinción colectivo moral que otorga el Ministerio de Salud Pública, un reconocimiento al trabajo sostenido de ese centro en el diagnóstico temprano de las enfermedades del aparato digestivo y el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes que las padecen. Una especialidad de la medicina que por su proceder altamente invasivo es temida por los pacientes. Los procederes que te han aplicado son un poco molestos, ¿verdad? Sí. Mayormente la colonoscopia. ¿Molesta? Sí. Pero el Instituto Nacional de Gastroenterología trabaja por humanizar esos estudios que por generalidad resultan molestos e incluso intolerables. Acompañado también del uso de la anestesia que se ha venido incorporando en los últimos tiempos dentro de la especialidad, donde se le brinda una sedación profunda al paciente y que permite realizar todas estas maniobras de manera invasiva en un breve tiempo, con menos molestia y mejor confort. Ese y otros adelantos en el campo de la investigación hacen posible que hoy estos trabajadores reciban otra vez la distinción colectivo moral, un mérito y a la vez un nuevo motivo para hacerlo mejor. Cuando la salud se pierde, el ser humano se desestabiliza totalmente. Por tanto, tenemos que estar todos conscientes de esto y en pos de eso trabajar de esa forma. Un moderno laboratorio para el análisis de muestras está aquí en proceso de puesta en funcionamiento. Su objetivo, garantizar el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas gastrointestinales como la hepatitis B y C. Tales adelantos aderezan las investigaciones para el diagnóstico precoz del cáncer de colon y de estómago, ambos entre las primeras 5 causas de muerte por enfermedades tumorales en Cuba. Un diagnóstico temprano hecho y sobre todo en las enfermedades premalignas del cáncer de colon, como son los pólipos del colon, cuando se detectan a tiempo es una enfermedad curable totalmente. Para este año, la institución debe concluir además la reparación de sus instalaciones, que ya avanza en la construcción de salas de ingreso mejor acondicionadas, en especial el área de pediatría, para que estos niños vengan de la isla o de Santiago, encuentren aquí al menos 2 o 3 motivos para sonreír. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el acto político y ceremonia militar que presidió Raúl por aniversario 50 de la Escuela Interarmas de las FARC, General Antonio Maceo. El encuentro de jóvenes parlamentarios con el Buró Nacional de la UJC, al que asistió Machado Ventura. La primera reunión de ministros de Educación de la CELAC que concluyó con una declaración final en La Habana. Las manifestaciones de miles de estudiantes españoles contra la reforma escolar. Y el inicio el próximo 14 de febrero de la Feria Internacional del Libro, que contará con más de 1000 novedades literarias. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.